gracias, Ariel. Y esta nota, bueno, a mí me parece súper interesante y seguramente cuando ustedes sepan de qué se trata también se van a enganchar. Estamos con Guadalupe Nuno Brito, ella es licenciada en Letras y viene a contarnos del primer libro en el NOA sobre esta temática, lo que es la oratoria, la programación neurolingüística, 12 pasos para convertirte en un orador exitoso. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bienvenida. Muchas gracias por recibirme y sobre todo por dar la oportunidad un poco de difundir lo que es la oratoria en el NOA y lo que es este libro que estamos presentando ahora. Bueno, recién charlábamos fuera del aire de lo importante que es la oratoria en cualquier estamento de nuestra vida. Es más, decíamos, habría que darla como materia en el secundario, porque cuando uno sale, ya sea que vaya a la universidad y tenga que rendir exámenes orales, partiendo de ahí, que es lo más básico, o ir a una entrevista de trabajo, que a veces es como mucho más estresante todavía, tienen que estar preparados, tienen que contar con herramientas de oratoria para poder desempeñarse de la mejor manera posible. Bueno, todo esto lo encontramos en el libro. Todo esto lo encontramos en el libro. El libro es resultado de una investigación que yo realicé durante unos 5 años más o menos de que soy docente de oratoria desde el año 2015. Y es muy interesante porque en realidad es resultado de un pedido que me hacían mis alumnos en los mismos talleres y cursos que yo brindo. Ellos muchas veces me pedían que les brindara algún material, algún libro, algún texto para complementar la formación que tenían y no había un texto que fuera completo, que incorporara todos los elementos que yo utilizaba en mis clases. Había muchos autores que yo usaba para cada una, pero no había un texto que los integrara a todos. Así que finalmente me decidí a reunir todas las investigaciones que yo había hecho y crear este 12 pasos. Bueno, ¿cuáles son algunos de los pasos? ¿Me los podés decir? Bueno, te puedo comentar algunos, sí, son bastante interesantes e importantes. Sobre todo los primeros 2 pasos y los últimos 2 son para mí los más fundamentales. El primer paso es conocerse a uno mismo. Sócrates decía que ese era el verdadero origen de la filosofía y de la sabiduría, el autoconocimiento. Y es fundamental para un orador saber quién es la persona que le está por presentar a su público. Cuando yo estoy delante de una audiencia, lo primero que mi audiencia ve es a mí como persona. Luego me escucha, luego me evalúa como orador. Así que para presentarme eficientemente tengo que saber quién soy. Y el segundo paso es conocer y escuchar a mi público, porque así como tengo que saber quién soy para saber a quién le presento a mi audiencia, tengo que saber quién es mi audiencia para saber qué es lo que están esperando, cuáles son sus expectativas y cómo comunicarme de manera más eficaz. Y los últimos 2 pasos son apasionarse y comprometerse, que es la clave para transmitir grandes mensajes de manera eficiente, y simplemente hablar. Tenemos que recuperar el valor de la palabra y la posibilidad de expresarnos libremente y salir del paradigma del silencio. La verdad que mientras me ibas describiendo los pasos, yo digo, la verdad que tal cual, ¿no? Pero, por ejemplo, el autoconocimiento es decir, bueno, yo soy tímida, entonces, bueno, para eso tengo que buscar las herramientas para perder la timidez y ver cómo me presento de la mejor manera para que me vean tal cual soy y no vean una parte, a veces viste que los tímidos pasan por antipáticos también y ese tipo de cosas que son como bloqueos a una comunicación fluida y que llegue de la mejor manera a la persona que nos escucha. O no es lo mismo hablarle a los más pequeñitos que a los adultos, o a los adultos interesados en un tema y no en otro. Entonces está genial cómo nos vas abriendo la mente de cómo llegar de la mejor manera a nuestro público, que lo decíamos recién, es totalmente variado, no es el mismo público el de un abogado que el de una persona que atiende tal vez algún negocio detrás del mostrador, pero que podemos asegurarle que el que sabe oratoria va a vender mucho más que el que no está preparado en esta materia. Por supuesto, e incluso hay distintos tipos de oratoria, hay oratoria política, oratoria jurídica y también hay como una especie de oratoria cotidiana que es la que usamos todos los días. Porque todo el tiempo estamos haciendo uso de la palabra, todo el tiempo estamos haciendo uso de la voz y podemos hacerlo estratégicamente para comunicarnos de mejor manera. Claro. Una cosa que es muy importante y también es uno de los capítulos del libro es cómo enfrentar el miedo. Y tiene que ver con esto de la timidez. Muchas veces consideramos que ser una persona que quizás siente miedo o ser una persona tímida es un defecto. Y en realidad no es un defecto, es un mecanismo de supervivencia que está implantado en los genes del ser humano. Todos los seres humanos tenemos miedo a algo en alguna circunstancia. Y es muy importante que sepamos que no es un defecto para poder empezar a empoderarnos
y restarle valor al miedo y también restarle valor a los prejuicios. Claro, exactamente. Me parece sumamente interesante esto que me estás contando. Y también estaba leyendo que lo que es acompañar la oratoria con el cuerpo, que también es una parte, es un lenguaje corporal. No es lo mismo uno que esté con los brazos cruzados y con mala cara que alguien bueno, que esté dispuesto a charlar con gestos amables y acompañando, de buena manera la charla. Sí, hay una cosa muy curiosa sobre el lenguaje corporal y que es extremadamente contextual. Y hay muchas investigaciones sobre el lenguaje corporal, pero todas estas investigaciones tienen lugar en Estados Unidos o en Europa. No hay prácticamente, o hay muy pocas y son difíciles de acceder a ellas, investigaciones de lenguaje corporal en Latinoamérica e incluso en Argentina. Y si nosotros hacemos un análisis consciente del lenguaje corporal, vamos a ver que el lenguaje corporal de los tucumanos no es el mismo que de los cordobeses, no es el mismo que el de los porteños, y necesitamos sí o sí de ese espacio, de ese contexto para comunicarnos de manera eficiente. Claro. En Argentina, por ejemplo, el espacio personal es muy reducido, nos sentimos cómodos estando cerca de las personas. En los que son los países de habla inglesa, el espacio personal es muy grande. Y cuando se juntan dos culturas, hay un choque también en sus lenguajes corporales que muchas veces dificulta la comunicación. Seguro. Sí, me parece sumamente interesante, la verdad. Queremos que nos cuente, bueno, además, yo te decía, esto hay que darlo a conocer más allá del libro, hay que dar talleres, capacitaciones, como me decía, sí, en eso estamos también. Hay una fanpage que mientras nosotros hablamos está en el graph para que puedan tomar nota, expresar capacitaciones. Vos das talleres enseñando todo esto que estamos hablando. Sí, de hecho este sábado tenemos un taller de oratoria y neuroliderazgo en una fundación que se encuentra en la Maipú 50, cuarto D, y además también doy talleres de habilidades académicas y profesionales. Por ejemplo, dentro de muy poco vamos a tener un taller de escritura académica, porque nos dimos cuenta que también esa es otra deficiencia que están teniendo los jóvenes, no solamente en la universidad, también en el secundario. Les piden una monografía, les piden una tesis, sí, les piden un currículum y no saben cómo escribirla. Además, yo desde el 2015 que doy talleres de oratoria de forma ininterrumpida y lo doy en diferentes lugares de la provincia, incluso trato de llevarlos al interior, porque creo que este conocimiento debería ponerse al alcance de todas las personas. Claro. Bueno, ¿y qué es la programación neurolingüística? Que también vimos detallado acá en el book que nos dieron. Bueno, la programación neurolingüística es la manera en la que los mensajes que nos dicen y nos decimos a nosotros mismos van influyendo en nuestra mente, en nuestro cerebro y configurando la estructura de nuestros pensamientos. Nosotros podemos cambiar incluso nuestra identidad diciéndonos cosas diferentes, diciéndonos cosas positivas, cambiando los mensajes que escuchamos y que percibimos. Perfecto. Bueno, todo esto vamos a poder descubrir en 12 pasos para convertirse en un orador exitoso. Los que quieran comprar el libro, ¿cómo pueden hacer? Pueden entrar a la fanpage de Expresar Capacitaciones, pueden acercarse al Centro Cultural Birla o en Fupiace, la Maipú 50, cuarto D. Esos son los lugares donde se lo puede conseguir por ahora. Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias por la visita y muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes. Seguimos.